Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a una edición más de Enfoque. Comenzamos este programa en casi lo que es el comienzo de este año 2024 y para ello contamos en esta noche con nuestro perfil de expertos que hacen que la economía la entendamos, como muchas veces me dicen una vez que se emite el programa muchísimos de los telespectadores que nos ven. Así que vamos primero con nuestro vídeo y enseguida pasamos a presentárselos. Situados ya oficialmente en el año 2024, volvemos a esta mesa de debate con muchos temas. En apenas 8 días de año laboral político, la opinión pública ha tenido que lidiar con diferentes asuntos que todo apunta se van a convertir en la banda sonora de la actual legislatura. Una legislatura que partió de un multipacto y sobre la cual ya se atisbaba íbamos a estar entretenidos, por decirlo de alguna manera, aunque desde el pasado miércoles, 10 de enero, muchos de los que aseguran que íbamos a estar entretenidos han tenido que rectificar para decir que vamos a estar al borde del colapso permanentemente. Y es que por mucho que pudiera imaginar la mente más avanzada en el denominado sanchismo, pocos hubieran creído que en una misma sesión 3 de los decretos más destacados del actual gobierno de Pedro Sánchez sacaran 2, uno quedar en el camino por la venganza de Podemos contra su otrora líder, Yolanda Díaz, y los otros 2 salieran aprobados con una serie de renuncias o cesiones que no contemplaban siquiera los principales beneficiarios. Aprovechando la máxima pedid y se os dará, Junts per Catalunya pidió el pasado miércoles todo y 2 huevos duros más, tanto que ni ellos mismos se lo creían, como los propios dirigentes declararon 24 horas después. La publicación de las balanzas fiscales, algo que se llevó en principio los primeros titulares, pasó rápidamente a un segundo plano, cuando se supo cuál era el segundo punto y principal, la cesión de las competencias en materia de inmigración, algo que nunca se había pedido y que nadie había osado poner siquiera sobre la mesa. El grado de importancia de esta cesión-renuncia tiene que medirse en la cantidad de esfuerzos que desde el Gobierno central se han realizado para quitar hierro a la cuestión, el cabreo generado en otros presidentes de otras comunidades autónomas y el silencio de algunos partidos que abiertamente se han posicionado a favor del cierre de fronteras y criminalizado la migración. Pero en estos apenas 10 días de comienzo de año aún parece que seguimos respetando a los reyes, los magos. Ha habido otras cuestiones de sumo interés: la aprobación de una nueva subida del salario mínimo interprofesional, la reacción del Partido Popular y de nuevo Galicia, que es la primera de las citas electorales que vendrán en este año 2024. Son apenas 3 apuntes de las cuestiones que trataremos en esta primera mesa de debate del año 2024, que ahora comienza en Enfoque. Bueno, pues hemos visto nuestro vídeo que de alguna manera nos ha puesto en camino para debatir, para hablar de los diferentes temas que están en la actualidad política del momento. Y presentamos ahora a nuestro primer invitado, Pedro Antonio Morejón. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer, como siempre, estar con vosotros. Intentar que los oyentes vean que la economía pues no es tan complicada. Yo creo que lo conseguís, No Yo creo que lo conseguís. Lo aterrizáis muy bien en el día a día, en la cotidianidad y bueno, es lo que a mí me llega y justo es decirlo, yo os lo transmito a vosotros. Doña Fátima Guadamillas, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, empezando el año. Desde el año pasado. Empezando el año con fuerzas. Empezando el año con fuerzas, no sé si con ya desechados esos principios para comenzar el año, esos motivos de comienzo del año, que ya sabes, primero se plantean y normalmente tienen una caducidad de 9 o 10 días. ¿Los hemos desechado o directamente? Yo no soy de propósitos de año nuevo. Directamente, así no hay que desecharlo. Y el profesor José Ignacio González, desde Propósitos de Año Nuevo, buenas noches. Buenas noches, tampoco. Yo o sea que lo mejor es sí, para empezar. Que ya somos muy mayores para engañarnos con todos los años con lo mismo. Sí. Ya hemos caído muchas veces, ya no nos engañamos. Ya tenemos bastante, ¿no? Con lo que nos traen de fuera. ¿Cómo ha empezado el año, Pedro Antonio? Bueno, yo que soy por edad bastante más analógico que mi hija y que los chavales, pues lo cierto es que el año pasado acabó con una enorme incertidumbre generalizada, con la sensación de que eso de dialogar es una rara avis, que todo va al enfrentamiento, y que en economía hay un término que se utiliza que es lo de empobrecer al vecino, ¿no? Ocuparme de mí mismo y que los demás se apañen, ¿no? Bueno, pues el 2024 ha empezado un poco así.
Si nos damos cuenta, y lo iremos viendo, pues los conflictos que hay en el mundo se mantienen, incluso hasta se acrecentan. En el ámbito nacional, pues en cuanto hemos tenido la primera oportunidad, pues ha habido los encontronazos previstos y al final pues tendremos que encarar un 2024 complicado, muy complicado. Ya, pero no se te ve cabreado ni indignado. Bueno, pues porque vivimos en España, ya lo hemos reiterado alguna otra vez, ¿no? Aquella famosa frase de Bismarck, ¿no? Y es que por mucho que nos empecinemos en que las cosas salgan mal, al final yo tengo una enorme fe en el ciudadano, en nosotros, en las personas, que saben apañárselas y que saben driblar estas situaciones complicadas al margen de que al frente del coche, o con el volante en la mano, pues no haya a lo mejor mucho conocimiento, ¿no? Y así ha sido en España durante muchísimos años. La pena es que todo esto pasa a su pequeña factura. Estaríamos mucho mejor si acertáramos, si no confiáramos siempre en el regate en el último momento, como el mal equipo que confía siempre en eso, en el minuto 90. En el Julio Salinas del momento, ¿no? Sí, claro que sí. Fátima, ¿coincides? Coincido bastante y además me sorprende porque normalmente Pedro es bastante sereno en sus análisis. Sí. Bueno, primero de año siempre uno viene. Y yo lo que pienso es que están ocurriendo dos cosas. Por una parte hay una sensación de oportunidades perdidas con los fondos europeos, con muchas cosas, y una sensación en economía, en otras cosas es peor, de que estamos yendo en el sentido contrario al que deberíamos para solucionar los problemas. Eso por una parte. ¿Y por la otra media cara de la realidad? La otra media cara de la realidad es todavía peor, porque es que la parte política es muy desastrosa, por decirlo de alguna forma, muy solidaria, muy de reducción de la democracia, o de empeoramiento, o de las cosas que están pasando. Yo creo que a mí me preocupan y le preocupan a una gran parte de los españoles lo que estamos viendo. Pero sin embargo, profesor José Ignacio, parece que le ponemos, nunca mejor dicho, a mal tiempo buena cara, que las cosas siguen saliendo, como decía Pedro Antonio. No sé, parece que hay un desfase entre lo que la razón y el conocimiento ve y lo constata, y luego lo que vemos y sentimos en la calle. Pues sí, y eso es lo que nos lleva a equívoco. Al final estamos viviendo de una inercia. La economía va siguiendo una inercia que de momento nos hace ver la gravedad de la situación, y a eso le unimos lo que en economía se llama los lags o los retardos temporales, que es que desde que un problema existe hasta que se tiene constancia de él y hasta que las medidas que se aplicasen diesen lugar a soluciones pasarían entre 18 y 24 meses. El problema es, lo que comentaban mis compañeras, las oportunidades perdidas de ir adoptando las medidas para que esa inercia continúe y siga adelante durante mucho tiempo y no nos encontremos, pues como nos hemos encontrado en otras ocasiones, en un momento dado con una situación sobre la que ya no tenemos ninguna capacidad de control y que es tan grande que no tenemos herramientas para poder actuar sobre ella. O sea, que vienen mal dadas, y no es que sean ustedes agoreros del pesimismo. No, pero la verdad es que tampoco es descubrir la pólvora. Todas las organizaciones económicas mundiales nos daban la previsión de que 2024 iba a ser muy complicado. Porque además, como llevamos recuperándonos 4 años, ha llegado el momento que digo, bueno, pues ya toca, ¿no? Toca apretarse un poco el cinturón. Y efectivamente, a nivel de la Unión Europea, donde económicamente vivimos, pues hay países que dicen, bueno, ya toca ser más cauto. La alegría con la que vivíamos en un momento en que el dinero era abundante y baratísimo, eso se acabó. Y lo estamos viendo, no hace falta. Todos los ciudadanos lo conocen. La noticia de los titulares, de los tipos de interés, ha sido continua. Y ahora entramos en el 24 con la obligación de apretarnos el cinturón. Ya, pero eso no se ha dicho claramente. Bueno, yo creo que sí. Quizás lo que no queda tan claro es que, a diferencia de crisis pasadas, en que la mochila del endeudamiento era grande pero soportable, ahora es imposible de mantener. Es decir, hay que tener en cuenta que España pues tiene, no sé, 115, 120% de endeudamiento sobre nuestro PIB. Es decir, debemos más de lo que somos. Y eso hay que empezar a pagarlo. Es otro concepto muy, muy interesante de algunos políticos que piensan que en el ámbito público lo que se debe no llega a pagarse nunca. Y lo cierto es que si tú debes al banco, créeme que tendrás que pagarlo. Y al final, quien te ha prestado dinero, aunque sean a fondo perdido, es porque previamente la Unión Europea se ha endeudado. Y eso hay que devolverlo. Eso de devolver lo que se debe parece que no está en los manuales, ¿no?
y al final lo iremos viendo que es así, de una manera o de otra. Bueno, pues eso va a ser el 24. Un endeudamiento muy complicado, muy grande, una decisión a nivel europeo de empezar a ser más austero, de ser capaces de empezar a devolver, aunque sea poco a poco, lo que hemos empezado, el endeudamiento que hemos tenido, y una economía que, a diferencia del 22 y del 23, que parecía que ese iba a ser nuestro año de recuperación, las previsiones de crecimiento, mira, ahora están reunidos en Bruselas los ministros de Economía. Y están contentos porque, afortunadamente, nos hemos escapado de una crisis flagrante. Y probablemente estemos en una recesión quizá técnica, que es 0 grados, ni frío ni calor, ¿no? Pero lo cierto es que, con un crecimiento prácticamente inexistente, tenemos que acometer todo esto que he comentado. Bueno, todo hace que el 24 es un año complicado. Y lo iremos lidiando, como te decía, más por la habilidad del ciudadano de a pie que por grandes decisiones que estamos viendo que es muy difícil adoptar porque no hay diálogo, no hay acuerdo. Y debería ser lo primero. Los seres humanos se caracterizan porque son capaces de hablar y de negociar y encontrar la menos mala de las soluciones. Y eso, de verdad, nos hemos estrenado, nada, ¿qué tenemos? 15 días, 2 semanitas de 2024 y ya hemos visto el primer... Una semana, porque realmente los reyes, como decíamos en nuestro vídeo, los reyes, de momento los magos los respetamos. Entonces, sí, yo creo que sí. La sesión del pasado miércoles, que fue en el Senado, porque el Congreso de Obras fue claramente, bueno, pues yo creo que lo que va a ser toda esta legislatura. Me acuerdo la última vez que estuvimos aquí en este plató, decía Fátima que ella veía que esta legislatura iba para adelante y que, bueno, y que se iba a agotar, que no veía... Después de lo que vivimos el miércoles, ¿sigues pensando lo mismo? Claro, es que además cuando se hacen más sesiones es como ya tienes más necesidad de ir hacia adelante. Después de todo lo que les he dado, es que no hay límites. Es que el otro día lo de la inmigración, por ejemplo, era sorprendente. Nadie entendía eso. ¿Cómo que van a controlar la inmigración? Ni ellos. Si no se puede. Ni se lo esperaban. Ni se lo esperaban, cosas así. Entonces, ves que no hay líneas rojas, que no hay límites. Entonces, claro, sí, yo pienso que va a continuar. Pero es curioso porque según iba avanzando la sesión parlamentaria, que puede despistar, porque sí que es verdad que se celebró en el Senado, pero era una sesión de Congreso, según iba avanzando la sesión parlamentaria, o sea, el primer gran titular, la publicación de las balanzas fiscales, que ha sido siempre un tótem por parte del independentismo catalán y vasco. Siempre han dicho que se publiquen las balanzas fiscales, que se publiquen. Y entonces cuando ya decías, bueno, pues ya tienen esto, salió lo de las políticas migratorias, que a mí me parece algo que nunca jamás se había planteado y que yo lo decíamos en el vídeo, la medida de la importancia de lo que se ha acordado, aunque todavía no lo hemos visto negro sobre blanco, es la cantidad de explicaciones y de pedagogía que tienen que estar haciendo. Porque si no fuera tan importante, desde luego que no gastaban tanto tiempo. ¿Europa puede decir algo, José Ignacio? Es que es todo, fíjate, antes, cuando, hace unos años, tú planteabas alguna cuestión y decías, eso es imposible, no va a pasar. Es imposible. Sin embargo, ahora yo creo que todos tenemos la certeza de que con el actual gobierno no hay nada imposible. Es decir, no hay nada que tú digas, no, es que esto es una línea roja que no se pueda tocar. Es que el tema de la inmigración, siendo España presidente de la Unión Europea, se ha aprobado una normativa que tampoco ha sido, bueno, que ha sido criticada por... Ha sido criticada por todas las organizaciones no gubernamentales. Claro, pero es que además cuando ayer creo le preguntaban insistentemente al presidente del gobierno para que diera más explicaciones sobre el contenido de ese famoso acuerdo de inmigración, era incapaz de dar ningún tipo de explicación. Es que ni ellos saben el contenido de ese acuerdo. Es que es algo que realmente se ha dado muy pocas veces, que se alcance un acuerdo sin que las propias partes del acuerdo sepan muy bien cuál es el contenido de lo que se ha acordado. Pero esto centra el debate y luego lo quiero hilar con lo que decía Pedro Antonio. Se va quedando ahí de más de fondo el tema de la economía, pero al final todo está conectado. O sea, esta inseguridad de saber hasta dónde van a llegar las cesiones genera una inseguridad de la economía, de las inversiones.
además de la seguridad que tenemos de que lo vamos a pagar. Cuando dices que los gobiernos no asumen que hay que pagar todo lo que se debe, yo creo que tampoco lo asumen los ciudadanos. No lo tenemos claro. Todos los años llega un momento en que hacemos la declaración de la renta. Sí. Ese es el año en que, pues es el momento en el que tú realmente eres consciente de que lo que has percibido en bruto, la cantidad de casilleros o de cantidades que tienes que retrotraer para alimentar pues, a la seguridad social, a la hacienda pública, es cuando el ciudadano se da cuenta de lo que aporta. Alguna vez se me ocurrió, Ignacio seguro que lo ha hecho varias veces, cuantificar de manera muy sencilla esa famosa presión fiscal, la real. Es decir, desde que el empresario decide contratar a un empleado hasta que ese empleado mete la mano en el bolsillo y saca dinero para comprar algo. Y te puedes quedar absolutamente alucinado. Porque no es lo que solamente pagues tú como ciudadano Hacienda y que eso va a otros menesteres. En principio loables, que es una carretera, que es la sanidad. Luego vemos que hay otros Sí. fines, ¿no? Sino que es que tiene una parte inicial que nada menos que en torno al 25%, que es lo que el empresario ha decidido, ha dedicado para que tú trabajes en su empresa, al final te queda más, mucho menos de la mitad. Todo eso para alimentar un sistema público del que todos estamos muy orgullosos, pero que está empezando a flojear. Porque el ciudadano, que tampoco es tonto, pues ve qué pasa cuando va al médico, o ve qué pasa cuando ese bache eterno de la calle y de la carretera no se arregla. Es decir, hay un concepto en economía también, la economía que es, como lo hemos comentado antes, muy poco científica, o no tanto como no sé, como la física, pero muy psicológica, es las expectativas racionales. Que es que yo a ti te puedo engañar una vez, o quizá hasta dos, pero llega un momento que ya no te fías. Y cuando ya empiezas a no fiarte, es cuando el ciudadano ya no encaja ningún engaño más. Tú dirás, eso no llega nunca a producirse. Sí llega a producirse. Es lo que provoca los grandes cambios políticos. Lo que pasa es que en el tiempo que transcurre entre uno y otro has perdido oportunidades. Ahora mismo hemos decidido en Europa cuidar por el medio ambiente, que es tema loable, y por tanto sustituir nuestros contaminantes coches por coches eléctricos. Fantástico. Y lo que vamos a ver, sin ninguna duda, es que nos van a invadir coches chinos eléctricos para que Europa pueda no aportar más Emisiones de a CO2. costa de que tu sector automovilístico, que no ha reaccionado, probablemente tenía que haberlo hecho antes, pues vea disminuido su cuota de mercado. Y al final ahí van detrás empleos, ahí van detrás muchas cosas que el ciudadano va viendo. Yo creo que al final el ciudadano no es tonto. Es más, es para mí la parte inteligente de la ecuación. Y mi madre no tiene ningún conocimiento de economía, pero ha gestionado la economía, los dineros que entraban en casa. Pero tiene su factura, tiene su costo, y es el tiempo que tardas en reaccionar. Y José Ángel tiene razón, ese efecto J, tú tomas una medida y ves que no tiene efecto, o incluso el efecto es negativo inicialmente. Y cuando quiere la economía encajarla, estamos viendo que aparece otro shock. 2020 con la pandemia, nos habíamos vacunado, fantástico, esto funciona. 2021 es el arranque y se cruza el Evergrey en el canal de Suez. ¿Cómo es posible que le quiten? No, pero es que es un barco inmenso. Y empezamos a ver la fragilidad del transporte internacional. Bueno, por fin se desatasca. Bueno, el 2022 va a ser nuestro año. Y de pronto Rusia invade Ucrania. No, esto es una pesadilla, esto no puede ocurrir. Y ocurre, y se mantiene, y todavía sigue. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Y de pronto el eterno y latente conflicto de Oriente Medio aparece. Bueno, ¿qué va a pasar? A finales del Es decir, 2023. esta es la vida, esto es lo que nos toca. Y nos toca un momento tempestuoso, no de tranquilidad, ha habido momentos más tranquilos en la historia. Yo creo que de pronto la historia ha decidido zarandear nuestro puzzle y ha descolocado las piezas. Y haría falta tener a la gente más habilidosa y con mayores conocimientos, capaces de gestionar esta situación. Pero no sé si la tenemos, pero no aquí, con carácter general. Hoy arrancan en Estados Unidos. Conversaciones de Davos. Madre mía. Y todo eso. Y los kaikus. Y todo eso, pues tienes a Trump liderando de manera masiva el Partido Cuando Republicano. decía O sea Pedro lo de que los ciudadanos son tontos, aquí por mi no son tontos. Por no mi son estrábico veía yo al profesor José Ignacio que decía... Mira, yo
es una opinión muy personal, vivimos en la generación que más información tenemos a nuestro alcance. Probablemente la generación académicamente más formada de la historia de España, con mayor número de licenciados universitarios, de profesionales, y la política se ha futbolizado. Es decir, ahora eres de un partido político no eres un afiliado a un partido político, eres un hincha de un partido político. De forma que cualquier cosa que haga ese partido político te va a parecer bien y cualquier cosa que haga el partido político de la oposición te va a parecer mal. Hemos perdido la capacidad crítica, la capacidad de análisis, la capacidad de raciocinio. Incluso los medios de comunicación, antes, hace 30 o 40 o años, con independencia de que cada medio de comunicación tuviera su línea editorial, había un cierto rigor. Ahora en Internet se difunden 50.000 informaciones falsas que calan. Al final yo creo que los ciudadanos, en cierto modo, hemos perdido la capacidad crítica y la capacidad de ejercer nuestro cabreo, nuestro enfado, cuando nosotros metemos la papeleta en las urnas. Por eso digo, yo estoy de acuerdo con Pedro en que, primero, es una frase que yo repito mucho, que los políticos tienen un problema para cada solución, y que yo creo que nuestros empresarios, los trabajadores, los ciudadanos, deshacen o corrigen en gran parte los chanchullos o los chandrillos en los que nos meten nuestros políticos. Y para mí, la clase empresarial y la clase trabajadora tiene un mucho mayor nivel que el que tienen muchos de nuestros políticos, que, siendo realistas, en cualquier empresa privada probablemente no pasasen de determinados niveles. Y hoy los tenemos ejerciendo ministerios, y ministerios que manejan muchísimo dinero. Y esa es la realidad, esa es mi opinión. Antes veías un político, incluso Ana, tú ahora, y yo sé que esto a lo mejor no es políticamente muy correcto, pero me da igual. Digamos que la edad te hace ir perdiendo filtros. Tú antes oías a un ministro, a un político de hace 20 años, lo oyes hablar y dices, es un político de casta. Con todos mis respetos, ahora oyes hablar a algunos políticos y dices... Vergüenza ajena, ¿no? No, hombre, sí que, y esto hay que decirlo, sí que se ha perdido un bagaje cultural, un fondo intelectual, el dominio del lenguaje, el dominio de la gramática, de la dialéctica. O sea, los discursos ahora son muy basiquitos. Hay que volver al antiguo trivium. ¿No? Hombre, yo tampoco te digo que tengan la dialéctica de Winston Churchill, porque a lo mejor los demás tampoco estamos capacitados, pero sí que es verdad Ana, pero que hay veces yo me conformaría con que no le dieran esas patadas que le dan de vez en cuando a los diccionarios, que supieran expresarse, ya, pero supieran... Cuando entramos en este tipo de debate, tenemos unos políticos que son así, que son asados y no tal. Todos, ¿eh? Bueno, yo quisiera que... Sí, pero nos da la sensación de que los políticos son una serie de personas que han llegado a nuestro mundo vía paracaídas y que no se sabe ni de dónde vienen ni de dónde van y quién los ha elegido. Los hemos elegido nosotros. Nos guste más o nos guste menos. Con lo cual, eso de que como no nos gustan yo me aparto, tampoco está bien. Ahí tiene que haber una responsabilidad del ciudadano, ¿no? Sí, totalmente. Lo que pasa es que es verdad que la crisis de liderazgo político y el hecho de que, o sea, sistemáticamente la gente que tiene una carrera profesional más brillante, más conocimiento, sea parte de la política, es responsabilidad de todos. Digamos, hace que estemos en manos de gente más incapaz, a la fuerza, que vive de la política y solo de la política, y no conoce otro medio de vida ni tiene otra experiencia. Yo, como lo veo, estamos en una situación en la que si alguien tratara de sentarse y, sin mezclar la política, ver económicamente lo que tenemos que hacer o cómo estamos, pues sin ideología. Se puede, o sea, aplicar medidas económicas sin ideología. Bueno, medidas económicas para resolver problemas. Sí. Para resolver problemas. Entonces dice, bueno, el 24 es un año en que probablemente la inflación la voy a controlar. Ojo, controlar la inflación no significa que bajen los precios, significa que te quedas lo alto que estabas, pero que subes más lentamente o subes menos. Vale, eso es un tema que por ahí vale. Y otra cosa que probablemente favorezca algo será la evolución de los tipos de interés. Lo previsible es que en el segundo semestre ya los tipos de interés dejen de subir. Ojo, también cuando la gente está pagando 4 y pico en sus hipotecas, y eso no es que estemos bajos. Pero después ves el resto de los problemas. El endeudamiento. ¿Qué se está haciendo para controlar el endeudamiento? Justo lo contrario de lo que se debía hacer. Yo, cada vez que se vende como un éxito
que haya 2 millones de personas ya que viven de subsidios, eso es un profundo fracaso, porque hay gente que ya renuncia a tener un empleo y ya va a vivir del Estado y va a votar lo que cree que le asegura ese subsidio. Entonces, el subsidio de 2 millones, o sea, el empobrecimiento, y lo hemos visto en países como Argentina y en otros países, en otras épocas del mundo, es una manera de quitar democracia, de una manera muy sutil, de una manera que no te obligan a votar una cosa, pero que al final tú vives del subsidio. Estamos en 2 millones de personas con ese subsidio. Las pensiones suben, está bien, pero claro, el abuelo, digamos, le sube la pensión, pero al hijo no le suben el sueldo, se queda en el paro. Para subir el salario mínimo interprofesional. ¿Y cómo se sube el salario mínimo interprofesional? A ver, explicarme El salario mínimo interprofesional hay 2 formas de subirlo. Subir el salario mínimo interprofesional y subir las cotizaciones en porcentaje a ese salario, con lo cual hay una subida de impuestos ahí. También se puede subir el salario mínimo. El Estado recauda más. Recauda más cada vez que sube el... recauda más, claro. Claro, pero hay otra manera de subir el salario mínimo, que es reduciendo las cotizaciones para los sueldos más bajos. Eso no se ha hecho. Eso no se ha hecho, claro. Tú también puedes subir el salario mínimo diciendo en estos niveles de sueldo, que son muy bajos, pues está bien que la gente cobre 50 euros más al mes. ¿Quién va a estar en contra de eso? Y eso se los quito a las cotizaciones. Puedo reducir las cotizaciones en esos niveles. Es que las medidas que el otro día se aprobaron y que se venden como logros sociales, o sea, lo verdaderamente social, sin demagogia, lo verdaderamente social es que la gente tenga empleo, que tenga educación de calidad y que tenga sanidad de calidad. No que la gente viva de subsidios. Un joven no necesita que le paguen el transporte, necesita tener una oportunidad para trabajar aquí y no tener que irse. Ya, pero es que implementar, o sea, hacer justo lo contrario de lo que a todos nos viene bien. Pero es que nos están desinformando. Un descuento en el transporte, un descuento tanto en las cercanías como en el transporte urbano. Claro, aquí en Toledo no. Bueno, aquí en Toledo también tenemos descuento, pero por ejemplo, la gran referencia que es Madrid, pues claro, el abono transporte de los jóvenes está en 8 o 12 euros. Es que decir, no, mire usted, y ahora va a pagar usted 20, que es lo que realmente, no es lo que realmente cuesta o lo que costaba antes. Bueno, ¿quién es el guapo o la guapa que sale diciendo eso? Pero bueno, la realidad es que los jóvenes tienen muchas dificultades para encontrar empleo y no digamos piso. Y los verdaderos problemas de hacer una vida, y que eso está relacionado con la baja natalidad, y que eso está relacionado con la pirámide de la seguridad social y con la falta de previsiones para pagar las pensiones. Y eso está relacionado con la salida de talento hacia otros países, que en España es bastante espectacular. O sea, que realmente no es que nos engañen, es que nos engañamos a nosotros mismos. Porque estamos continuamente, los subsidios. O sea, tú dices, hombre, ¿cómo voy a estar yo en contra de que una persona que no tiene nada cobre un subsidio? Ya, pero ¿qué estás haciendo para mejorar? Nosotros seguimos teniendo el doble de paro de la media de la Comunidad Europea. Un 11,5, en la Comunidad Europea 6,5, 7. Seguimos teniendo el doble de paro. Eso no se aborda. Seguimos teniendo paro juvenil de gente no formada alrededor de un 30%. Hombre, ese sector de la población, con perdón, está abandonado. Porque hay muchos más pensionistas que votan, con todos mis respetos por los pensionistas, que se merecen su pensión. Pero claro, y está bien que ayuden a sus hijos y a sus nietos, pero hombre, estaría mejor que los hijos o los nietos tuvieran otras perspectivas de trabajo. Entonces ya no es que la generación viva peor que sus padres, es que vive peor que sus abuelos a este paso, con los sueldos que tienen. Este baño de realidad que nos ha dado Fátima, a ver cómo lo arreglamos. Yo desde luego, si Fátima hace un partido político, mi voto lo tiene ya, pero lo tiene ya, el mío lo tiene ya, vamos, garantizado. Es que no hay que ponerle, no hay que quitarle nada. No, pero que, todo lo que está describiendo Fátima y que coincidís vosotros, es una descripción objetiva, alejada de ideologías. Claro, o sea, totalmente. Ha habido empresarios aquí en Toledo que han dicho, bueno, los planes de empleo, por ejemplo, que se están empezando a negociar, bueno, pues que no sea todo negociado por las administraciones públicas, sino que los empresarios podamos optar a también los planes de empleo y tal, porque, claro, es que hay cosas que aunque todos sabemos, cuesta mucho decirlas y verbalizarlas de cara al público. Hay gente que prefiere tener un subsidio de 600 euros que ir a trabajar por 750. Mira, y eso está muy feito decirlo, pero es así. Pero es la realidad pura y dura. Es decir, cualquier empresario de hostelería
en Toledo o en Madrid sabe que cuando quiere buscar un profesional que trabaje en su negocio tiene muchas dificultades por dos factores. Una, porque el subsidio es tan alto que desincentiva la búsqueda de empleo, y además no existen fórmulas que existen en otros países mixtas en el que se pueda empezar a trabajar y seguir cobrando una parte del subsidio. Porque la disyuntiva en la que se encuentran muchos trabajadores es entre trabajar por 1.400 o 1.500 euros o quedarse en casa por 1.200 euros. Entonces, ante esa disyuntiva, la elección es relativamente sencilla. Entonces hay que buscar fórmula mixta. Oiga, usted va a empezar a trabajar, va a ganar 1.500 euros, pero ya no va a cobrar 1.200 del subsidio, va a cobrar 300, 700, 800, lo que sea. E incentivas la búsqueda de empleo. El problema de los subsidios es que desincentivan, y cuando se desincentiva estamos tirando piedras contra nuestro propio tejado. Y el problema es que no hay ningún político que cuando te dicen vamos a gastarnos 20.000 millones de euros en determinado proyecto, en aumentar el paro, en lo que sea, ninguno te dice cómo lo vamos a pagar, o cuál es el coste de oportunidad de ese dinero, o cuánto tengo que subir los impuestos. Nadie lo dice, y a los votantes mayoritariamente no les importa. Entonces, si mañana viniera un político que nos dijera, oiga usted, cualquier familia que está gastando más de lo que ingresa, ¿qué debería hacer? Recortar los gastos. Eso cualquiera que lleve una economía familiar, Ana, es que es indiscutible. Si tú gastas más de lo que ingresas, la única medida es recortar gastos o buscar ingresos, que es más complicado. Pues lo mismo cuando uno pasa del ámbito familiar al ámbito empresarial o al ámbito de la administración pública. Es que de lo que ha dicho Fátima no se le puede poner ni un pero, y no creo que haya ningún economista que le ponga en lo sustantivo ningún pero. Ya, pero sí que podemos decir que no es que no es un discurso que se lo va a comprar la sociedad en general. Pero porque nos están llevando esa desinformación que decía José Ignacio antes. Subsidio, subsidio, subsidio. Subsidio es pobreza y es fracaso para quien vive de eso. Lo quiera o no lo quiera. No se trata de dejar a la gente desatendida. Se trata de que salga de ahí y de que pueda encontrar un empleo. Otro tema sobre lo que nos están informando mal o poco, y Pedro también lo sabrá, es lo que se está haciendo con el campo. En Alemania están los tractores en la calle y tienen una montada, porque yo aquí, claro, no confío tanto en Europa porque en muchos casos la Agenda 2030 o el ecologismo se está, imponiendo a lo que es el cuidado del campo. Entonces, la creencia yo creo que ahí es, si cuesta en España criar tomate no sé cuándo, da igual, los traemos de Marruecos. Y en Holanda ha habido unas huelgas tremendas, en Alemania está, y sale muy poco en las noticias, en Alemania está paralizado, pero bueno, que es que están en la puerta de Brandenburgo los tractores, es que están en Berlín. ¿Y qué está pasando? Pues seguramente los van a subir el combustible, seguramente se están haciendo una serie de convenios para que venga con más facilidad productos agrícolas de otros países que no forman parte de la Unión Europea, y lo que es peor, se han hecho informes sobre la nueva PAC que va muy ligada a temas ecológicos. Pero esos temas ecológicos además son conscientes de que supone reducir la productividad del campo. O sea, crías no sé qué, crías no sé cuántos, crías con no sé qué cultivo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Quiero decir, ¿a qué nos vamos a dedicar? ¿Solo al turismo? O sea, el campo, además, en esta región es otra cosa importante. Yo cuando oía el otro día lo del aeropuerto de Casarrubios, digo, hombre, ojalá. Casarrubios, eso. Digo, ojalá, pero es que no veo una legislatura en la que se puedan hacer grandes proyectos. Bueno, es un proyecto que lleva ya ahí bastante tiempo. ¿Pero qué se va a hacer esta legislatura? Si no se va a poder hacer el corredor mediterráneo, no se va a poder hacer el AVE a Lisboa, no se va a poder hacer. ¿Por qué? Porque es que el otro día, en las cesiones, es que se perdonaron 14.000 millones otra vez a Cataluña. Si es que no van a cuadrar las cuentas, si es que se va a ir todo el dinero, si hay grandes obras, se van a hacer en Cataluña y en el País Vasco. Y hemos perdido la oportunidad, lo que decía, de los fondos europeos. ¿Dónde están los proyectos tractores? Se aprobó la ampliación del puerto de Valencia, ojalá se haga. Pero claro, si te reúnes un día en la primera medida y ya le prometes 14.000 millones, pues adiós corredores, adiós todo. A ver cómo levantas esto, Pedro. La verdad es que... Tú, que eres el... Fátima ha puesto sobre la mesa lo implicado que está todo, lo interrelacionado que está todo, ¿no? Y cuando tienes tantos nudos gordianos,
no sabes por dónde atacarlo, ¿no? Y no es fácil elegir el primero y desmontar todo, ¿no? Pero lo cierto es que algo se puede hacer. Ponía sobre la mesa un par de elementos que pueden mejorar o que pueden parar la sangría, ¿no? Al final yo cuando en mi casa nos reunimos a cenar y hablo con mi hija, que es la que está arrancando en su vida profesional, ahora ella lo único que concentra su atención es poder trabajar. Ella está estudiando medicina. Bueno, está haciendo ya la residencia. Ella quiere trabajar. Y está dispuesta a trabajar en porcentajes, pues un cachito del tiempo en un hospital, otro dando una clase, cosa que mi mujer no comprendería. Es decir, la juventud está dispuesta a ser flexible. Pero es cierto, ¿cómo tenemos un país con el doble de paro de la media europea, con falta de profesionales, y que además nuestra preparadísima juventud la estamos empujando a salir fuera? Porque lo siguiente que me dice mi hija es el sueldo que le pueden ofrecer en Irlanda o no sé dónde. O en Alemania. O en Alemania, y que está dispuesta a irse. Muchas cosas no estamos haciendo bien. Pero yo creo que al final hay que empezar por algo. El ceteris paribus, vamos a elegir algo. Yo, fíjate, de todo lo que hemos puesto sobre la mesa, hay cosas en las que no podemos hacer nada. Yo no puedo influir en que los bancos centrales decidan contentarse con el tipo de interés que hay. Y el 4% hay gente que le parece una barbaridad. Yo me acuerdo cuando compramos el piso y recién casados, llevaba el 17%. Ya, 17%. Pero la inflación sería en términos reales, el tipo de interés real. Muy interesante. Y los precios de los pisos. Todo lo precios real. de los pisos. Yo creo que hay que empezar porque el ciudadano comprenda que las variables nominales que nos inundan, lo que me sube en el sueldo, lo que sube, vamos a pasarlo a lo real, que es deflactarlo y ver, efectivamente, si somos más pobres o somos más ricos. Respuesta, somos más pobres. Ya está, no hay discusión. Somos más pobres. Pero, por otra parte, España es un país del mundo rico. No estamos hablando de un país pobre, estamos hablando de un país con capacidades. Dos, tampoco nos tenemos que sentir especialmente pensando que somos los peores del mundo. Es decir, hay países, vamos a coger la primera potencia del mundo, Estados Unidos. Pues yo honestamente no me lo cambiaba. En Europa vivimos en esa sociedad social de mercado que tiene sus grandes hándicaps. Hay mercado, pero luego hay un elemento social que hay que amparar sin pasarnos. Es decir, tú te caes en la calle y te viene una ambulancia, pero no pides una ambulancia para que te lleven al pueblo luego, como si la ambulancia fuera un taxi. Es decir, hay que empezar a decirle al ciudadano el costo de las cosas. Y voy a ser muy, muy, muy políticamente incorrecto. Pero como tengo la jubilación mucho más cercana de lo que yo me pensaba, pues a lo mejor hay que decir al ciudadano que acercarse por urgencias, porque estás con mocos, con perdón, pues tiene su costo. No es gratis. Porque el médico que le atiende a usted para ver si tiene o no una gripe, no está atendiendo a una persona que tiene una pulmonía y se está muriendo. Porque los recursos son escasos. Esto es muy políticamente incorrecto. Nada vendible, en ningún momento. Y a lo mejor me dan un toque. Pero lo cierto es que tú coges el autobús y pagas por el billete de autobús. Bueno, podría ser gratis, ¿no? Es un servicio público. Bueno, pero todo el mundo asume que eso tiene un costo. Y lo pagas, ¿por qué? Bueno, porque lo coges cuando lo necesitas. Porque si fuera gratis total, lo cogerías para la siguiente parada y lo bloquearías. Yo creo que empezar a transmitir que lo público no es gratis. Es más, lo público es caro. Y si está mal gestionado, más caro todavía. Sí, pero ese mensaje que aquí y en cualquier reunión familiar o en cualquier reunión de amigos cala, la gente bueno, pero hay sabe, países que lo aplican. Hay países que lo aplican. Enfrente muchas veces tenemos un despropósito de macroobras que no se terminaron y aparecen como esqueletos de hormigón en mitad de una ciudad. Pero tú preguntas al ciudadano lo que le preocupa y por lo que estaría dispuesto a hacer un plus. Ya, pero y para son cuatro eso cosas. También el ciudadano muchas veces requiere que en sentido contrario tenga una contraprestación, aunque solamente sea de formas, aunque solamente sea formal. Y eso es lo que yo creo que el ciudadano en muchas ocasiones no ve. Mira, yo creo que estamos en una sociedad y la crisis no es solamente que haya una crisis económica que suban unos tipos, no, es una crisis un poco global. Es decir, al final
en el autobús te tienen que poner en un letrero de que no ponga usted los pies en el asiento. Bueno, no sé, pero es que eso va de suave, eso mi padre nos lo enseñaba de principio. Es decir, y se han perdido muchas cosas, que cuando lo recuerdas parece que es un poco retrógrado, ¿no? Y el respeto, y ese punto de autoridad. Claro, todo eso es parte de la crisis. Y todo eso lo hemos ido perdiendo. ¿Lo recuperaremos? Pues probablemente sí. O modificado. O probablemente no. Pero lo cierto es que parte de la crisis es todo eso. Y de eso, ¿cómo vamos a salir? Y ahí volvemos al inicio de la conversación. Pues al final saldremos más porque la gente se dará cuenta de que por ahí no vamos bien. Yo de verdad no creo tanto en que porque hay un cambio político y vengan los A en vez de los B, esto va a ser una catarsis. No, porque es una inercia desgraciada y tú como ese mundo populista ha calado. Ha calado, y ha calado en las primeras potencias y en países de medio pelo, y ha calado, y vas viendo en este proceso infinitamente electoral que estamos viendo, y que, vamos, podríamos encadenar titulares con todos los procesos electorales en países importantes. Es que te llevas cada sorpresa de cómo es posible que se haya elegido a esta persona para liderar una economía. Y lo ves ahí, es decir, estamos en un momento de catarsis, y que las grandes crisis son por estas cosas. Y de todas se sale, pero se sale con heridas y con cicatrices. Y lo pagarán no tanto nosotros como nuestros hijos, o la siguiente generación, que pagará eso que nos hemos endeudado, esa falta de oportunidades en nuestro país y se tendrá que ir a otro sitio, y al final lo iremos viendo. Y a ti te cuesta Dios y ayuda por encontrar un buen profesional para hacer una obra en tu casa. Y el señor del bar para alguien que decide trabajar, porque trabajar en unas horas complicadas para ganar 400 euros más, pues la verdad es que para eso no. Y todo eso tiene que ir calando, porque tendrá su costo. No es nada fácil. Y por eso digo que se van encadenando crisis, pero en el fondo es que tenemos una sociedad que ha ido perdiendo valores. Y eso se va traduciendo en la economía, en la sociedad, en nuestras relaciones humanas, y al político no elegimos programas, que luego vemos que se incumplen. Como mucho elegimos personas, a sabiendas de que donde dijeron digo, sí, dirán digamos Diego. que la tolerancia al engaño, a la mentira es mayor. Es como... mayor. No, es total. Sí. Es total, Ana. Es total. Sí, sí. Sí, es que es total. Es que nos da igual que nos engañen, nos da exactamente igual. A efectos, hoy creo que ha salido, no sé si ayer, una encuesta del Mundo diciendo que el PSOE ha recuperado un punto en intención de voto. Un punto y medio, casi 2 puntos en intención de voto. Con la que está cayendo. Sigue siendo mayor la intención de voto para el PP, de Ya, tal manera que, bueno, se pero mantiene lo es que decir, fue el resultado de las... sistemáticamente han incumplido todo lo que prometieron. Todo. O lo más sustantivo. Si hubieran dicho en campaña lo que luego han hecho, ¿quién les hubiera votado? Bueno, igual les hubieran votado los mismos. No, al final... sí que hubieran tenido votos. Hombre. Pero también yo planteo aquí algo que planteé, si la fuerza o el partido que está frente a esa posición, que es verdad que ganó las elecciones en julio, no consigue mayor apoyo popular. Bueno, el tema es, o sea, no consigue mayoría absoluta, eso es obvio, porque si no estaría resuelto. Pero el tema es que en la izquierda hay, o en el PSOE hay, lo que no ha habido en otras épocas, que es alguien que esté dispuesto a pactar con todos lo que sea. Yo creo que dentro de su propio partido no ha habido eso antes. Y ha sido, en este caso, el presidente el primero que lo ha hecho, porque esto lleva a una velocidad que algunas veces da vértigo. Porque hoy se está hablando de después de pasar el pasito de la amnistía, hoy se está hablando de los presos del País Vasco. Ya están allí, Sí, digamos ya están allí, ya tienen permiso. La diferencia entre las fuerzas independentistas de Cataluña y las fuerzas nacionalistas del del País Vasco es que tiene otra forma de hacer las cosas, Hombre, ¿no? Mucho más de perfil bajo, ¿no? Pero las hacen, ¿no? Hace unos años Cosas había terribles. 700 presos etarras. Creo que a fecha de ayer eran 142. Es decir, es una lluvia fina que ellos ya hace tiempo que asumieron las competencias penitenciarias y es por la vía de los hechos. Pero es que realmente hoy, no, eso es lo que yo decía antes, hemos perdido la capacidad crítica. Es decir, incluso en esas reuniones familiares que tú dices, el cuñado que todos tenemos que vota al partido o piensa totalmente distinto que tú, pues está convencido que es que la amnistía finalmente es buena, que no vamos a estar... las cosas. Es para pacificar.
Es decir, al final ese mensaje, al final compramos Hombre, yo cualquier creo que mensaje. por algo la palabra del año fue polarización, ¿no? Porque no tanto como que se use la palabra en el día a día, sino porque manifiesta un estado de opinión, un estado casi emocional en nuestro país, ¿no? Estamos más polarizados. Tú fíjate que si trazáramos la curva 2 de minutos, Gauss, esa del ciudadano 3 minutos, medio... si no me polarizo, pero son 3 minutos lo que quedan, ¿eh? Bueno, pues en el término medio que uniría a los partidos centrados, lo que se ha conseguido es que los extremos tiren Sí. y nos han polarizado a gente con... Pero ¿hasta qué punto los partidos centrados han contribuido a que eso pues que han eso preferido pase? sumarse. Fíjate, aparece otro concepto que y ya mi nadie último comentario, y yo creo que en eso sí que lo resume todo. Estamos en el típico caso de la dictadura de las minorías. Hombre, Como una minoría Un 1,4. puede imponer Un 1,4. sus objetivos a una mayoría perdona, Pedro, de un lado y de otro. una minoría prófugo de la justicia y fugado de España. Es decir, es que el Más pastel Henry. El pastel Sí, pero da para una serie con varias temporadas. No perdáis de vista a Bildu y las exigencias de Bildu. Pero es están que extrañamente House of callados. Cards va a quedarse, o Juego de Tronos, se queda en una comedia de guardería al lado de esto. Bueno, a mí sabéis que no me gusta terminar con el rictus encajado, Un puntito de... aunque yo sé que la realidad es la que es y como decía Pedro, pues al final hay que confiar en el ciudadano de a pie, ¿no? En nosotros mismos, como decía José Luis, después del José Ignacio, perdón, después del desparrame de Navidades, de gastos y tal, llega el mes de enero y no solamente te pones tú a dieta, sino que pones a dieta las cuentas y dices, a ver, ¿qué hay en la nevera? ¿Qué hay en el congelador? ¿Qué hay en la despensa? Mira, ¿Podemos tirar este mes? Pues tiramos. Ana, para terminar con un poco de optimismo, yo a los alumnos de la facultad de aquí de Toledo les hago la siguiente reflexión. Digo, ¿vosotros creéis que en un país donde hay 3 millones de parados, vosotros mañana salís a buscar trabajo? Si volvieseis en un mes, ¿cuántos de vosotros volveríais con trabajo? ¿Mejor o peor? Sí. ¿Y qué te dicen? Casi todos. Casi todo, Sí. sí que es verdad. Eso sí que es verdad. Casi todos. Yo pregunto Es decir, mucho, es que hay, yo y estoy de en los la que línea con terminasteis Pedro. en la Sí. promoción, ¿cuántos estáis trabajando? ¿Sabes? Mejor Claro o que sí. peor en el trabajo de su vida, en media jornada, sustituciones, tal, aquí o allá, pero yo también tengo una hija que está estudiando y está trabajando al mismo tiempo, es decir, al Que sí, final... que sí. Y cuando empresario le llega esta nueva subida del SMI a aumentar las cotizaciones, dice, bueno, pero venga, vamos a seguir adelante y tal. Yo Y creo por que añadir sí. otro punto de optimismo es, despreocúpese usted de los demás. Usted, hágalo bien. Haga su trabajo bien. Kennedy, ¿no? Sí, dedíquese usted a hacer lo que sea en la vida, pero hacerlo bien, honestamente, para que usted duerma tranquilo. Y cada uno se ocupe de hacer bien lo suyo. Olvídese de los demás. Ceteris paribus absoluto. Pues a lo mejor en su entorno todo cambia un poquito. Un poquito. No vamos a resolver el mundo, pero su oficina, su trabajo, todo funcionará un poquito mejor. Porque si dependemos de los demás, mal vamos. Vamos a centrarnos en esas pequeñas cosas y... Cuidado, pero sin caer en el individualismo. No, ¿eh? no. Sí, Que pero- hagas, de verdad, tu papel en esta obra de teatro, hazlo bien. Hazlo bien. Y que los Mira, demás confíen que lo hasta, hacen. Ana, España, que se nos olvidan muchas veces las cosas, España estuvo sin gobierno. puede Ah, ser casi ¿sí? un año más o menos aproximadamente. Yo ¿Cuánto creo que estuvo, no Ana? llegamos al no? año. Fueron 9 o 10 meses. 9 o 10 meses. Y durante esos 9 o 10 meses, nuestro país creció, creo recordar, por encima Bueno, de... pero cuidado con ese tipo de Bueno, mensajes. lo que quieras, Ana, Cuidado pero, con ese tipo de pero te quiero decir mensajes. que al final muchas veces es lo que decía Pedro, y en la misma línea argumental, es decir, al final uno tiene que velar por lo que tiene, lo que puede controlar y sobre lo que puede influir y dejarse de preocuparse tanto por cosas que no tienes Sí. ninguna capacidad de influencia. Bueno, Fátima, te toca cerrar el programa. A ver, Pero yo- le dejas el mejor espacio electoral Sí, a Fátima a ver, por... sí. A ver, yo confío plenamente en España y en los españoles, porque a lo largo de su historia ha demostrado muchas cosas que otros países no lo han demostrado. Tenemos una historia rica, pero que los políticos que tenemos los votaremos, pero no nos merecemos lo que están haciendo. Creo que no nos lo merecemos. O sea, Y ya tú está. echas Ya sabes, por tierra Fátima. la famosa máxima, tenemos los políticos que nos merecemos. No. Pues yo no. creo que no nos los merecemos, porque los españoles han demostrado esa palabra que se dice mucho ahora y que a mí no me gusta mucho, pero han demostrado resiliencia, han demostrado iniciativa, han demostrado ser muy trabajadores, muy creativos, pero hombre, esto... Bueno, a lo mejor nos gusta más la otra postilla que hay por ahí, a pesar de A pesar de... Claro. a pesar de
todo lo que tenemos. Bueno, pues para nosotros no es un pesar traeros aquí, porque os lo agradecemos mucho, siempre estáis dispuestos, yo creo que para nuestros telespectadores también, que no es que una queda terminar el programa con una sonrisa, que también, pero que obviamente, además de plasmar la realidad, hay que intentarle ver siempre la cara positiva, por lo menos en esta casa y en este programa. Muchísimas gracias, José Ignacio, Fátima y Pedro Antonio, y a todos ustedes. Volvemos la semana que viene con más enfoque.